Hola, es momento de conocer otro de los centros de investigación que se encuentran en el estado de Morelos. Es hora de Sin Número de Serie. Hoy vamos a conocer el Instituto de Biotecnología perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, que se localiza en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en Cuernavaca. El Instituto de Biotecnología fue fundado en 1991. Ya en 1982 se había creado como centro de investigación sobre ingeniería genética y biotecnología. Dentro de sus instalaciones se desarrollan investigaciones de tecnología de punta que tienen entre sus objetivos utilizar el conocimiento en biología para desarrollar tecnología biológica competitiva y de preferencia en colaboración con el sector industrial, orientado a la solución de problemas en el área de salud, agropecuario, industrial, energético y ambiental. Nuestro instituto es un referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. La investigación que se desarrolla aquí en este instituto es reconocida no solamente por sus publicaciones, sino por el impacto que ha tenido en el desarrollo de distintas tecnologías y metodologías que se reconocen no solamente dentro de México, sino fuera del país. Hoy en Sin Número de Serie queremos invitarte a conocer el Instituto de Biotecnología Campus Morelos, a sus investigadores, sus importantes investigaciones, así como las instalaciones del instituto en Cuernavaca. Porque lo que pasa aquí tiene importancia para el futuro de los morelenses y para todos los mexicanos. Uno de los problemas que enfrentamos a nivel global es el calentamiento de nuestro planeta. El uso y abuso que hemos hecho de las fuentes de energía no renovables y en especial del petróleo ha provocado graves daños al planeta. Vamos a conocer dos de estos graves daños y lo que ellos, los investigadores del Instituto de Biotecnología, están haciendo al respecto. Las reservas de petróleo van a terminarse relativamente pronto y los fertilizantes se hacen exclusivamente en este momento a partir del petróleo, dado que se utiliza una gran temperatura y unas varias presiones atmosféricas para producir el fertilizante. La respuesta a este problema puede encontrarse en una de las plantas que más nos gusta a los mexicanos y en las antiguas técnicas de cultivo de los pueblos prehispánicos. Bueno, ¿y por qué trabajamos con frijol? El frijol pertenece a la familia de las leguminosas y estas plantas tienen la gran capacidad de poder obtener su fertilizante al establecer una relación con bacterias del suelo. Esta relación hace que se formen en la raíz estas estructuras que ustedes pueden ver aquí, estas bolitas, si es que se puede ver en la cámara, que le permiten a la planta vivir sin fertilizante. Nuestros antepasados sabían que si ponían un cultivo mixto entre frijol y maíz, ambos cultivos se veían beneficiados. La razón es que precisamente en un suelo pobre de nitrógeno, esta asociación libera nitrógeno a la tierra y este nitrógeno liberado es utilizado por el maíz. Por eso siempre había un cocultivo. Es decir, utilizaban en una milpa el maíz como sustento, como apoyo, para que el frijol se enroscara alrededor de la planta de maíz y al mismo tiempo las raíces de ambas plantas se veían beneficiadas. ¿Por qué? Porque este liberaba nitrógeno. De hecho, es sabido desde 10,000 años, 8,000 años que tiene la agricultura, que en el caso de México, el cocultivo de frijol con maíz es la mejor manera de enriquecer a la tierra. Es aquí donde las técnicas modernas de la biotecnología tienen cabida. Algunas de las preguntas que en este laboratorio nos proponemos contestar son, en particular, ¿cuáles son las señales que la planta emite para atraer a la bacteria cuando necesita nitrógeno? Por otro lado, entendemos o tratamos de entender cómo es que la bacteria puede responder a estas señales. Es decir, estudiamos el enamoramiento entre una bacteria y una planta, de tal manera que ambas pueden llegar a un feliz matrimonio.
Y como todos los matrimonios, también tiene sus problemas. Por ejemplo, si la planta en ese momento ustedes la fertilizan, esta relación no se da, porque ni a la bacteria ni a la planta le interesa tener esta relación cuando está fertilizado. De hecho, es muy importante entender estos procesos porque no debería de fertilizarse el frijol en el campo. Es decir, la relación entre la bacteria y la planta sería suficiente para proveer el nitrógeno que requiere la planta. Por otro lado, también nos preguntamos por qué la planta permite esta relación. ¿Por qué no se defiende, como normalmente una planta se defiende, de la presencia de una bacteria? Y luego también estudiamos a nivel molecular cuáles son los genes y las proteínas que son importantes para que este proceso se lleve a cabo. Y no solo eso, también podemos observar cómo es que la bacteria, por medio de microscopía, penetra a las células y cómo se establece dentro de la célula, porque además esta bacteria vive dentro de las células de la raíz de la planta. No queda fuera de la raíz, sino dentro de las células y se convierte como si fuera un organelo más de la planta. Y ahorita nosotros es lo que queremos estudiar, los genes que se están expresando en estrés salino en las raíces de la planta de frijol. Para este caso, y para estudiar estos genes tenemos que exponer a las plantas, a las raíces, a diferentes condiciones de sal. Tenemos que tener nuestros controles en donde a las plantas no la hemos expuesto a sal y a nuestras plantas control o a nuestras plantas problema en donde les ponemos desde 0.3 milimolar de sal, 10 milimolar y 50 milimolar de sal. Y entonces lo que hacemos es, una vez que tenemos nuestra planta limpia, que le hemos quitado el exceso de vermiculita, que es nuestro sistema en donde lo ponemos a tener como si fuera nuestra tierra, la cortamos y tenemos el nitrógeno líquido, ya los tubos listos para congelar, se congelan para después su posterior aplicación a lo que seguimos haciendo. Ya congelados, todos nuestros tejidos van a ser procesados para hacer la purificación de ácidos nucleicos y ver cómo se están expresando estos genes a los cuales nosotros estamos estudiando. Poder entender esta simbiosis implica cambiar no solo de formas de cultivo, sino a las plantas mismas. Si se entiende este proceso, se va a poder trasplantar a otras plantas que no hacen esta asociación con estas bacterias y entender cuáles son los mecanismos que permiten la interacción de ambos organismos, una bacteria y una planta, para un beneficio. Así como es importante conocer el frijol y la simbiosis que hace con la bacteria, existen otros microorganismos que se estudian en el Instituto de Biotecnología para modificarlos y obtener ciertas sustancias que interesan a los investigadores. Después hablaremos de lo que se hace para acabar con los plásticos derivados del petróleo. Pero antes vamos a conocer al Dr. Escalante, que estudia a la Escherichia coli, esa bacteria causante de enfermedades diarreicas, pero que a los especialistas en biotecnología les ayuda de muchas maneras. Lo que hacemos fundamentalmente es manipular algunas cepas bacterianas, principalmente a la bacteria Escherichia coli, con la finalidad de mejorar sus capacidades de producción de algún compuesto de interés comercial. En este caso, uno de los productos que resultan de interés para nuestro grupo de trabajo es un intermediario que se llama Shikimate, y este intermediario se utiliza como precursor para la síntesis de compuestos antivirales. Para lograr obtener el Shikimate se necesita el uso de aparatos como un reactor controlado. En este reactor, a diferencia del matraz, las condiciones de cultivo bacteriano son aquí controladas, a diferencia del matraz, donde está solamente agitándose y a una temperatura prefijada. En el sistema ya de un bioreactor, nosotros vamos a controlar la agitación, vamos a controlar la temperatura, el pH, es decir, todas aquellas condiciones que a la bacteria le son benéficas o son las óptimas para su crecimiento. Cuando regresemos, sabremos por qué la mosca es importante para conocernos más. Las moscas son un gran modelo para entender cómo funcionamos los humanos. Y más adelante, azúcar que se vuelve plástico. Entonces, aproximadamente por 1 kilo de azúcar podemos tener unos 350 gramos
del polímero. Ya volvemos a Sin Número de Serie. No te vayas. La biotecnología no es algo nuevo y ha estado cerca del hombre desde el inicio de la humanidad, muchas veces sin que el hombre lo supiera. De hecho, cuando nos desayunamos, todos nosotros estamos empleando la biotecnología, ya sea desde un yogurt, un queso, un pan. En los procesos de fabricación de estos productos intervinieron microorganismos y de hecho esto ha ocurrido desde hace milenios. A esta biotecnología se le llama la biotecnología tradicional. Habría de pasar muchos siglos antes de que el hombre se diera cuenta de que la manipulación de microorganismos era posible y parte de los procesos científicos. A finales del siglo XIX es cuando la humanidad, a través de hallazgos de gente célebre, por ejemplo Louis Pasteur, fue que se descubrió o se reconoció que las transformaciones de estos productos se daban por la actividad de distintos microorganismos. Así Pasteur descubrió que, por ejemplo, en la fermentación de la uva hacia el vino, pues participaban estas células microscópicas, levaduras. Con esto se abre el campo a lo que ahora llamamos la biotecnología clásica. Pero todo se aceleró cuando a mediados del siglo pasado, finalmente la otra etapa de la biotecnología, y es la que cultivamos en este instituto, es la biotecnología que hemos llamado la biotecnología moderna y que de hecho en este año se están celebrando los 60 años que marcaron el hito, el inicio de la biotecnología moderna, y esto fue el descubrimiento de la estructura de la doble hélice por Watson y Crick. Hoy la biotecnología incursiona en muchas áreas. Y podemos ver más oleadas, ¿no? Por ejemplo, oleadas en el área ambiental. Por ejemplo, cómo a través de métodos modernos de la biotecnología combatir la contaminación, remediar suelos, remediar aguas contaminadas, tratar efluentes gaseosos, etc. Entonces, como ven, la biotecnología abarca muchos ámbitos de nuestro quehacer. El Instituto de Biotecnología ofrece programas de posgrado y de licenciatura. En nuestro instituto trabajan más o menos 350 alumnos y de estos más o menos 250 corresponden a alumnos que están haciendo su posgrado, es decir, maestrías o doctorados. Con esto lo que se obtiene es una formación integral del alumno, donde no solamente recibe información, sino que participa activamente en el proceso docente, participa activamente en los proyectos de investigación y eso le da dimensiones mucho mayores, mejores capacidades para que eventualmente pueda competir afuera en el mundo laboral. Uno de los campos que ha abierto la biotecnología intenta entender al cuerpo humano a través de animales que son parecidos en muchas cosas a nosotros. Y aunque parezca increíble, el doctor Enrique Renaud está tratando de entender el sistema nervioso central del humano a partir de estudiar a la mosca de la fruta. En términos genéticos y bioquímicos es muy parecida a los humanos. Se comporta muy parecido a los humanos en casi todos los aspectos. Piensen, cuando vean una mosca, que básicamente la percepción del mundo de la mosca es muy parecida a la nuestra y que los problemas que tiene una mosca son muy parecidos a los nuestros y que lo resolvemos con la misma maquinaria, ¿no? Con las neuronas, con nuestro cerebro. Todas las moscas tienen cerebro. Con el cerebro absorben la información del medio ambiente, la procesan y generan una respuesta adecuada que les permite sobrevivir. Y nosotros los humanos hacemos exactamente lo mismo. Absorbemos información del medio ambiente, la procesamos y generamos una respuesta adecuada que es lo que nos permite sobrevivir. Ya que la mosca de la fruta comparte un 70% de genes con nosotros, el doctor Renaud trata de recabar la información necesaria que le ayude a descifrar algunas enfermedades genéticas de los seres humanos. ¿Por qué nos da mal de Parkinson? ¿No? La gente a veces cuando envejece, todos los que pasamos cuando pasamos de 65 años, todo el mundo tiene un 1% de probabilidades de que le dé mal de Parkinson, que es una enfermedad donde unas neuronas especiales del cerebro que producen dopamina se mueren y eso es lo que causa todos los síntomas del Parkinson. Las moscas también tienen estas neuronas dopaminérgicas y haciendo experimentos genéticos podemos estudiar
los fenómenos celulares que afectan la muerte de las neuronas dopaminérgicas y de esta manera entender los mecanismos celulares y de la patogénesis del mal de Parkinson. Él ha descubierto cosas muy interesantes acerca de las adicciones. Y resulta que tanto los humanos como en los animales, bueno, en los humanos cuando existe una distribución, no, lo que nosotros llamamos una distribución normal de sensibilidad a las sustancias tóxicas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, toma muy poquito alcohol y se emborracha, gente que toma mucho alcohol y no se emborracha, pero la mayoría de los humanos estamos en la curva de la campana, ¿no? Esos son los normales, y están los hipersensibles y los hiperresistentes. Por razones que no entendemos, la gente que es hipersensible o hiperresistente a una droga tiene más probabilidades de volverse adicta. Y resulta que las moscas son iguales. Hay moscas que son hipersensibles al alcohol o hiperresistentes al alcohol, y entonces y eso son por cuestiones genéticas. Nosotros estamos haciéndonos la pregunta, vamos a buscar moscas hipersensibles a la nicotina o moscas hiperresistentes a la nicotina con el interés de identificar estos genes que modulan la sensibilidad a estas drogas y buscar las bases genéticas de la adicción en animales, ¿no? Incluidos en humanos, y al entenderlas pues podemos controlar este tipo de problemas de salud y sociales que son las adicciones. En unos minutos, El caso que nos ocupa en este momento es de bacterias que pueden producir plásticos biodegradables. y además, La ciencia es un vehículo para mejorar la calidad de vida de los humanos. cuando regresemos a Sin Número de Serie. Ya estamos de regreso en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelos, que se encuentra al interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Conscientes de la importancia de llevar a la implementación los resultados de las investigaciones, además de los laboratorios, el Instituto de Biotecnología cuenta dentro de sus instalaciones con 10 unidades de apoyo a los investigadores, entre ellas una planta piloto. Nos encontramos aquí en la unidad de escalamiento y planta piloto, y es aquí, como pueden ver ustedes, que estamos en el corazón de nuestro instituto. Alrededor de estas instalaciones se encuentran los laboratorios de investigación básica, y la idea de estas instalaciones es que aquellos hallazgos que tengan algún potencial de poder ser transferidos a una escala comercial se traigan aquí, se trasladen en este tipo de equipos, por ejemplo en este fermentador, y poder generar procesos a nivel piloto para desarrollar tecnologías en diversos campos, por ejemplo en el área médico-farmacéutica, en el área de los alimentos, en el área agropecuaria. Así, en esta instalación tenemos equipo de fermentación, tenemos equipo de purificación, tenemos equipo de extracción, que sirven para constituir paquetes tecnológicos que eventualmente se pongan a disposición de las empresas interesadas en llevarlos a un plano empresarial o un plano aplicado. Una de las investigaciones que podrá ser desarrollada en la planta piloto es la que realiza el doctor Daniel Segura. El caso que nos ocupa en este momento es de bacterias que pueden producir plásticos biodegradables. Estas bacterias son capaces de transformar los azúcares que les damos de comer, digamos, en materiales que se pueden utilizar después como plásticos biodegradables. Modificamos a las bacterias productoras de estos polímeros, las modificamos genéticamente para que produzcan una mayor cantidad de estos materiales. Porque estos bioplásticos que produce la bacteria los acumulan en el interior. Las bacterias, digamos, que engordan y se llenan de este material bajo ciertas condiciones y con las modificaciones genéticas que les hacemos. Entender a la bacteria y modificarla genéticamente producirá más plásticos y de diferentes tipos. Porque igual que nosotros podemos engordar y almacenar grasa cuando comemos en forma desbalanceada, estas bacterias pueden hacer lo mismo cuando les damos alimentación, digamos, desbalanceada que favorece su engorda, acumulan el polímero en su interior, luego somos capaces de separar las bacterias del caldo donde crecen y luego extraemos con solventes el material que ya después puede ser utilizado para fabricar productos de plástico, como las botellas, por ejemplo. También tienen la ventaja de que son compuestos biocompatibles. ¿Y esto qué quiere decir? Un compuesto biocompatible es uno que se puede, por ejemplo, introducir al cuerpo humano sin producir rechazo, sin producir reacciones negativas. Entonces, estos materiales también se pueden utilizar para generar, por ejemplo, prótesis, porque se pueden
moldear como uno quiera, son resistentes y no producen rechazo. Por ejemplo, si se puede poner en una válvula de corazón sin que genere una reacción negativa en el cuerpo. También las modificamos para poder tener plásticos con distintas características. Podemos tener plásticos desde rígidos hasta plásticos flexibles, como tipo hule, son ambientalmente más amigables. Entonces, básicamente nuestro trabajo es de genética y luego de desarrollo de tecnología para poder producir los materiales biodegradables. Hoy en día, los costos de los plásticos biodegradables presentan algunos problemas. El problema en este momento es que los plásticos que podemos producir a partir de las bacterias son costosos. Tienen costos que van de alrededor de 5 veces mayores que los derivados de la petroquímica. En crecer en el tanque tardan alrededor de 2 días y el proceso de extracción y ya obtención del material será ya otro día. ¿Quieren ver cómo se ve el plástico biodegradable? Como ustedes pueden apreciar, pues es muy semejante a cómo es algunos materiales plásticos. En este caso se trata de un material que es un poco más quebradizo, que es el que originalmente produce la bacteria de forma natural, pero ya tenemos bacterias modificadas genéticamente que pueden hacer estos materiales pero más elásticos. Desarrollar nuevos medicamentos y mejores vacunas es uno de los objetivos de los trabajos de la doctora Laura Palomares. Parte de nuestro trabajo está enfocado, como dije, con vacunas. Y básicamente trabajamos con 3 vacunas, 2 de ellas para uso humano y una para uso veterinario. Y una de las vacunas con las que trabajamos para uso humano fue aprobada en febrero pasado por la FDA en los Estados Unidos, ya se está aplicando en personas, es una vacuna recombinante contra influenza. Uno de los orgullos que le han dejado sus investigaciones es la obtención de patentes. Nuestro grupo de investigación tiene ahorita sometidas 4 patentes y una patente que ya fue aprobada. Una de ellas, la que ya está aprobada, ya nos fue otorgada, mejor dicho, es una patente para un proceso de maduración de una proteína recombinante. Otra de ellas es de un nuevo nanomaterial que nosotros desarrollamos utilizando proteínas virales para generar materiales con propiedades únicas y nuevas. Y las otras 2 patentes que tenemos sometidas, una tiene que ver con un método analítico para caracterizar las vacunas de las que estaba hablando, que es un método analítico nuevo, y la otra tiene que ver con el desarrollo de nuevos organismos que son capaces de producir a gran escala proteínas recombinantes de forma mucho más eficiente. Pero además la doctora Palomares, como muchos de sus compañeros y alumnos, está convencida de la importancia de la ciencia y de lo interesante que es. Creo que los que somos investigadores tenemos la oportunidad de al día a día poder desarrollar nuestras ideas. La ciencia es un vehículo para mejorar la calidad de vida de los humanos y la otra cosa es de que es la mejor herramienta que tenemos para entender cómo funciona el mundo. Entonces, si quieren entender cómo funciona el mundo, tienen que hacer ciencia, o por lo menos entender cómo funciona la ciencia. Por hoy es todo en Sin Número de Serie. En esta emisión hemos conocido el Instituto de Biotecnología de la UNAM, Campus Morelos, a sus investigadores y algunas de las investigaciones que se llevan a cabo en él. Nos vemos en la próxima emisión de Sin Número de Serie. ¡Hasta entonces!